yo no voy a hacer un debriefing de lo que es Chile, sino que es básicamente explicar el cómo hemos avanzado en el desarrollo de guías de implementación y los millones de tropezones que nos hemos pegado en el camino y para asentar en alguna medida ya una metodología de trabajo que me gustaría compartirla con los asistentes el día de hoy. Pero dado que Diego nos dio el reporte de Chile, entonces voy a resumir rápidamente en qué estamos en Chile. Nosotros como HL7 Chile tenemos una core que la venimos desarrollando desde el año 2019. Para finales de este año esperamos tener una versión 2.0 en la cual sacamos muchos de los Value Set y System que contiene esa guía de implementación, que pasan a ser parte de una guía basal, que es una guía que contiene una serie de códigos que son usados a nivel chileno de manera normativa. Entonces, desplegamos esos códigos de Value Set en otra guía y por lo tanto cambiaría la dinámica de nuestra guía core y avanzaría a la versión 2.0 que la esperaríamos balotear durante el próximo año para poder tenerla como normativa. Eh, Así que hemos avanzado mucho en nuestra guía core y bajo esa misma dinámica hemos empezado a avanzar en otras guías a nivel nacional que son bastante parecidas a las que nombró Diego recién. Estamos trabajando ya en un IPS para Chile con el objetivo de empezar a desarrollar resúmenes a nivel nacional. La guía obviamente es una migración de la IPS internacional a la realidad nacional chilena y el objetivo es que se empiece a ocupar masivamente para resúmenes específicos a nivel de las organizaciones y el Estado de Chile. Al mismo tiempo hemos estado avanzando ya en el proyecto Gravity asociado a la realidad nacional, una guía súper norteamericana, la guía Gravity, así que adoptarla ha sido bien complejo, pero muy entretenido. Y hemos ido colaborando con el Ministerio de Salud en diferentes proyectos a nivel nacional, entre esos los proyectos que llevan el proceso de derivación para referencia y contrarreferencia de especialidad, con el objetivo de determinar tiempos de espera, tanto en quirúrgico como a nivel de especialidad. Y también hemos ido trabajando proyectos como la Receta Nacional, en dispensación y prescripción de fármacos, y un par de guías más a nivel de algunas organizaciones, así que hemos ido trabajando hasta aquí en Chile en los últimos 5 años, afortunadamente. Y dado eso, se centra obviamente los proyectos que se desarrollan a nivel nacional en el hecho de tener buenos modelos. Si no tenemos buenos modelos de intercambio de datos, los proyectos están sin duda alguna condenados a demorarse mucho en el tiempo y que salgan muy caros y por consiguiente a hacer que la gente que implementa se sienta decepcionado del uso del estándar. Y por lo tanto es grave, es crítico el que logremos desarrollar buenas metodologías que nos permitan en un tiempo razonable alcanzar guías de implementación que sean tan claras para el implementador que no tenga necesidad de dudar si el estándar vale la pena implementarlo o no. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar el día de hoy en estos 20 minutos que tenemos. Bien, me presentó Fernando, simplemente decir también que yo pertenezco a CENSA en Chile, Universidad de Paraíso y HLC. Y como recién se hizo la pregunta, que es muy cierta, efectivamente da la impresión que ha habido un giro en torno a la aplicación de la interoperabilidad como una herramienta inicial para poder ser vista como datos para los médicos. Y ha empezado a girar en torno a lo que en todo el mundo se ha desarrollado como la salud centrada en el paciente. Porque en definitiva, la sensación que queda es que el empoderamiento que tiene la gente relacionada con sus datos en salud le resta mucho. Y ese impacto es tan grande que evita que el usuario, sea cual sea, sienta que el sistema de salud responde adecuadamente. Básicamente uno puede pensar que lo que el paciente quiere es tener una buena continuidad asistencial. Y si no tiene datos que lo empoderen se llena de incertidumbre su viaje y por consiguiente resta la visión de esa calidad de la salud. Em, si bien la salud centrada en el paciente y los datos, como recién explicaba Diego, están en muchos países siendo centrados en el paciente para que él los pueda ocupar. Yo también hay un poco de visión política en eso. Al mismo tiempo, yo discrepo un poco de que tenga que ser todo para el paciente. Que la salud centrada en el paciente no quiere decir que sea todo para el paciente, sino que el dato en específico debería ser para todo aquel que se deba empoderar en la trayectoria de un paciente en un sistema de salud, que no necesariamente es el paciente. Pero obviamente que se centra en el paciente, ese es el foco y por ahí deben que fluir los datos, por lo menos en los modelos y en el diseño. El viaje del paciente, no somos pacientes y en Latinoamérica todavía estamos recién comenzando con esta lógica de hacer una salud conectada. Entonces, el viaje del paciente está lleno de incertidumbre y esas incertidumbres son las que hacen que uno perciba de que el sistema posiblemente no es tan bueno o es peor de lo que uno querría o lo hace sentirse perjudicado respecto a la respuesta que tiene la salud pública o la salud privada con uno. Desde el hecho de la cita, que la cita ya es a ciegas.
En general, uno sí, uno llama, pesca el teléfono, llama por teléfono, en algunos casos agenda digitalmente, a la cita más cercana en tiempo. Ni siquiera se preocupa de si el médico tiene la calidad que corresponde, si tiene los certificados que corresponde. Ya pedir la cita es una cita a ciegas en alguna médica. Y en muchos países, a pesar de que en Chile en particular se ha avanzado harto en eso, la gestión de copago también es incertidumbre. En el hospitalizado con mayor razón, el cuánto me va a salir todo lo que hice, es difícil de saberlo a previa. ¿Ya? Y uno se atiende y después sabe cuánto va a salir por lo común. Y eso es una preocupación, obviamente, el tema económico cuando hay seguros comprometidos. Y precisamente un hospitalizado que no le ha pasado, que es sistemático, que uno debe repetir 500 veces las mismas cosas a diferentes actores, lo cual obviamente es engorroso y uno empieza a dudar de si efectivamente la información que debe estar está. ¿Para qué hablar de los exámenes que se repiten una y otra vez, por razones económicas, pero también por razones clínicas? Y que el seguimiento que hay entre mi médico y yo es discreto en el tiempo, no es continuo. ¿Ya? Es porque estamos separados a través de la visita médica. Entre medios pocos vamos a tener contacto por WhatsApp, pero en general no hay una dinámica de seguimiento del paciente. Y si por alguna razón necesito pedir una segunda opinión de mi estado de salud, el ciclo vuelve de nuevo. Así que para el paciente, cuando uno se enferma, yo estuve con problemas dentales la semana pasada, fue brutal, y viví todo este proceso. Uno siente que se le cae en la vida, donde necesito una atención ahora. Yo tenía un brutal dolor que se me irradiaba desde el ojo hasta acá abajo, y yo quería que se me quitara mañana. Y he tenido que esperar 2 semanas, ahora estoy bien, a que mi proceso de salud se cumpla con todos estos tiempos discretos en salud. Así que uno siente que se le cae la vida. Porque en definitiva lo que perseguimos, ustedes me preguntan qué es lo que buscamos desde el punto de vista, yo diría, altruista en salud. Bueno, el que lograr una continuidad asistencial decente para el paciente o el acceso oportuno a la información en salud en caso de que esta sea necesaria. Pero no podemos seguir pretendiendo solucionar los problemas que tenemos de salud a nivel mundial y en particular en Latinoamérica si seguimos haciendo lo mismo. Yo todavía sigo viendo aquí en Chile los planos de los nuevos hospitales que se van a construir y veo pasillos completos con ventanillas para que la gente vaya y se la atienda allí, a las ventanillas, para procesos administrativos. Sea, seguimos pensando en los hospitales del futuro y solucionar los problemas que hoy día tenemos en salud con dinámicas de hace 10 años atrás. Un hospital se demora 5, 6, 7 años en construirse y va a estar lleno de ventanillas. Lo que yo quiero es que la gente no vaya al hospital. Toda esa cosa la haga desde su casa. Solamente vaya cuando sea necesario. Como también sigo viendo que en muchos casos se sigue pensando del Excel, qué sé yo, y en algunas herramientas que son de rápida solución, pero que acarrean problemas a largo plazo. Por consiguiente, no podemos seguir pensando en que en salud tenemos que solucionar problemas con las cosas que hoy día suceden. Cuando ya se ha probado, hoy día hay estadísticas, seguramente Diego les podrá compartir en algún momento todo lo que salgan los Dev Days relacionado con el costo de implementar interoperabilidad y desde el punto de vista del Estado, el cómo yo puedo organizar todo mi sistema de salud si tengo una buena gobernanza del dato. Pero esa gobernanza del dato implica poder tener el dato y eso implica poder compartirlo, o sea, interoperar. Y esas virtudes están descritas hace muchos años y para el privado, para la empresa, para la industria, que uno podría decir que posiblemente es la más reacia, al realizar interoperabilidad está demostrado de que a la larga es muy rentable hacer interoperabilidad, como la ecología. Oh, hacer ecología es caro y además no gano plata. Mentira, se gana mucha plata a las empresas que son ecológicas. Es muy rentable como negocio. Y la interoperabilidad también es muy rentable como negocio, porque la máxima es divide y vencerás. Yo jamás voy a poder ser dueño del sistema completo de un recinto de salud y por consiguiente estoy obligado a que mi mercado sea más restrictivo. Si yo logro que mis sistemas interoperen, puedo ampliar mucho más el mercado, abarcar mucho más mercado del que tengo hoy día. O sea, estoy teniendo un poco de todo, que es mucho más rentable que tener todo de casi nada. Aparte de la confianza en el cliente, está demostrado después de la pandemia que la gente empezó a confiar en la salud digital. Obviamente avanzando hacia la realidad, la plataforma como un servicio, digamos, vendríamos a estar buscando la portabilidad del registro clínico electrónico con el objetivo de trasladar el empoderamiento del negocio, de las fichas electrónicas, de los prestadores a los que compran, perdón, de la industria que compran, no son los prestadores. El prestador debería poder cambiarse rápidamente al registro clínico electrónico, hoy día no puede, está amarrado. Y la lógica de interoperar también apunta en esa dirección. Así que interoperar tiene muchas virtudes, entre ellas tiene virtudes económicas. Aquí está el ciclo del valor de la interoperabilidad, que lo que explica es que, especialmente con los estándares nuevos que están en empresas, ayer que lo toma, seguramente vamos a estar hablando todo el día de hoy,
los costos se empiezan a disminuir sistemáticamente en la medida de que yo voy haciendo más proyectos, siempre y cuando tengo una infraestructura preimplementada y bien implementada. Entonces, el primer proyecto siempre es más caro porque requiere implementar toda la infraestructura y desarrollar todos los casos de uso. Y eso tiene un costo elevado, pero cuando yo empiezo a implementar eso, eso empieza a dar dividendos, empieza a dar frutos, lo cual hace que nuevos actores se unan al proyecto, se levanten nuevos casos de uso, pero la infraestructura ya está levantada. Así que el siguiente caso de uso es mucho más barato de implementar, que es más lento, es más rápido de implementación, que siguen uniendo más actores, y eso genera un círculo virtuoso. Y eso pasa porque Fire trabaja en REST, digamos, y es altamente reutilizable como solución y escalable, por consiguiente los costos empiezan a bajar. Eh, pero nada de esto es factible, pero estamos hablando de proyectos de interoperabilidad, estamos hablando de proyectos llevados a digamos, a la práctica con Fire. Nada de esto es factible. Pensar en un proyecto de interoperabilidad con Fire, sé que no tengo un buen modelo, no tengo una transformación digital con una estrategia a nivel país. De ahí donde comúnmente fracasamos, pensamos que lo que hay que hacer es un proyecto. Y no, lo que hay que hacer es fortalecer las bases para poder desarrollar sistemáticamente proyectos de intercambio de datos en salud, interoperables, usando Fire o el estándar que uno quiera. Así que hay que solidificar todos los pilares estratégicos de la transformación digital, donde se incluye la infraestructura y la forma como trabajamos en el desarrollo de proyectos de interoperabilidad. Porque hoy día lo que necesitamos son respuestas rápidas. Los gobiernos tienen un tiempo de educación y requieren impacto, y la gente también busca soluciones rápidas. Así que lo que necesitamos en alguna medida es que todo esté conectado para generar conocimiento potencial, y para que eso pase, lo que necesitamos en un proyecto de interoperabilidad es tener una guía de implementación bien hecha. A partir, si la guía de implementación, o sea, les digo la lógica, ustedes bien lo saben, no es haga su sistema de nuevo. Aquí la lógica es que tenemos sistemas heterogéneos y vamos a tener sistemas heterogéneos. La lógica es decir, tu sistema le vamos a enseñar a hablar de esta manera, y para eso yo le voy a entregar una guía de implementación. Le voy a decir las reglas de cómo su sistema debe conectarse para estos casos de uso particulares. Pero si esa guía de implementación está mal hecha, la iteración sobre ella alarga el tiempo de desarrollo, y si los desarrolladores toman una versión de la guía que está mal desarrollada y empiezan a implementar sus soluciones, gastamos mucho dinero, mucho tiempo y desalentamos a la industria o a los prestadores. Y eso es lo que no queremos que pase. Así que lo que hay que hacer es hacer una guía de implementación de primera bien hechita, y para eso hay que pensar en dos vertientes. Una es la vertiente del modelo para desarrollar la guía de implementación, y la otra es la vertiente de cómo debe ser la gobernanza de ese proyecto para llegar finalmente con un buen modelo expresado en una guía de implementación. Y cuando yo empecé a armar esta presentación, dije, bueno, entonces, si técnicamente usar una guía de implementación solo es una metodología, es como una receta. Y como tenía problemas dentales, pero seguía teniendo hambre, ese día estaba con mucha hambre y pensé en la comida que más me gusta, que es el pastel de choclo. Entonces dije, bueno, vamos a pensar en cómo se desarrolla una buena guía de implementación como si fuera una receta. Y lo primero que necesito es una receta. Cuando uno empieza a desarrollar interoperabilidad en un cierto escenario, lo primero que tiene que saber es cuál es el proceso que va a interoperar. Porque conociendo ese proceso, puedes desarrollar o puedes saber dónde están los puntos de integración donde uno posteriormente va a meterle el estándar de interoperabilidad. En los 7 pasos que les voy a describir acá, uno no piensa nunca en el estándar, o sea, uno no piensa en Fire. No piensen de que el proyecto comienza diciendo, vamos, se escucha muy bajito, voy a tratar de ajustar un poquito la voz. Eh, mm, Tengo el audio al máximo. Ya, voy a hablar un poco más fuerte a ver si con eso conseguimos mejorar el audio. Lo que les estaba comentando, no piensen que, eh, no piensen que digamos, uno cuando parte un proyecto de integración de datos, parte pensando en el estándar. Es lo último que debe pensar. Lo primero que tiene que tener en conocimiento es el proceso. Este proceso, en lo posible, deben convertirlo en un flujo de datos. Ahí están todos los ingredientes. Porque el proceso todos sabemos que es una serie de actividades. La verdad es que lo que necesitamos es cómo los datos fluyen entre diferentes actores de ese proceso, que es el siguiente paso. Y conociendo ese modelo de datos, ese modelo de flujo de datos, puedo saber dónde se generan los puntos de integración, que vendrían a ser los escenarios de uso o los casos de uso. Hago aquí una diferenciación, porque en algunos casos un punto de integración
El sistema A le manda información al sistema B. Ese punto de integración no necesariamente es un solo caso de uso. A veces hay más de un caso de uso. Vamos a ver un poquito más adelante. Em, por cada caso de uso debo tener actores y roles. ¿Cuál es la gracia? Es que cuando interoperamos, los actores son dos y cada uno cumple solamente un rol. Entonces es fácil determinar en el caso de uso si es que efectivamente es un caso de uso o estoy equivocado. Y eventualmente es fácil determinar cómo es el caso de uso porque sé que tengo solamente dos actores y sé que cada uno de ellos representa solamente un rol. Envío, leo, evalúo, son solamente un rol el que determina el cómo ese caso de uso se manifiesta con esos dos actores. Vamos cada vez haciendo una bajada mucho más explícita para cada uno de ellos. Y luego, para cada uno de esos casos de uso, se debe desarrollar el conjunto de datos. O sea, yo digo, ¿qué necesito para ese caso de uso? Bueno, todos estos datos son los que se van a comunicar en ese caso de uso en particular. Y conociendo el conjunto de datos, entonces les entrego a esos datos, los caracterizo, lo que se llama el modelo lógico. De verdad que finalmente tengo una tablita en la cual tengo todos los datos que se van a requerir para los casos de uso y para cada uno de esos datos están parametrizados en cómo deben cumplir reglas informáticas para finalmente definir las secuencias para cada caso de uso de esas transacciones y las reglas de esa transacción. Si tengo todo esto, tengo los insumos para poder entregarle esto a quien va a armar la guía de implementación. O sea, recién ahora, yo pienso en el estándar. O sea, alguien se come este pastel, que son los perfiladores, y se crea la guía de implementación. Yo no he pensado en el estándar hasta este paso recién. Entonces, lección número uno, hay una metodología. Pero lección número dos, jamás piensen en el estándar cuando parten. Porque si no, ustedes intervienen esa natural sensación de que datos requerimos, porque lo subjetivizan respecto a lo que posee el estándar. Bueno, el proceso tiene que ser un proceso general. Yo no ando desarrollando un proceso para desarrollar una plataforma informática, en donde lo que ando buscando en ese proceso es el máximo detalle para obtener las funcionalidades del sistema. De hecho, ando buscando requerimientos no funcionales. El qué debo comunicar y el cómo debo comunicar. Así que el proceso tiene que ser más o menos grande o bastante macro, con el objetivo de poder, a través de él, determinar los puntos de integración o hacer la bajada al modelo de datos. El modelo de datos, como ustedes bien saben, es el flujo, digamos, en el cual yo llevo lo anterior acá, eso requiere experiencia, pero los informáticos esto lo saben hacer bastante bien y me permite de manera mucho más explícita determinar cuáles son los sistemas que yo necesito. Por eso que este paso tiene valor. Y acto seguido lo que hago es que determino en cada punto de integración el o los casos de uso que ahí intervienen. Y yo dije recién, y un punto de integración no necesariamente es un caso de uso. Podría hacerlo. Lo que sucede es que en muchas ocasiones uno en un punto de integración desea transportar, transferir, trasladar información de diversa naturaleza. Y en salud en general uno puede categorizar los datos que va a transportar en clínicos, administrativos y financieros. Entonces, lo lógico es que si en un mismo escenario de uso, en un punto de integración, estoy transportando de un sistema a otro datos clínicos y financieros, tal vez vale la pena pensar en separarlos en dos casos de uso distintos. Y por consiguiente, podríamos tener entonces dos casos distintos. No necesariamente es así, pero mientras más se divida, mejor para la implementación. Así que mucho cuidado con el cómo uno define bien sus casos de uso, hay que meditarlo muy bien y madurarlo bien. Luego uno tiene que definir el conjunto de datos que va a requerir. La pregunta es si el conjunto de datos se define como mínimo o no. Mucha gente dice voy a definir el conjunto mínimo de datos. Y la verdad es que yo no creo que existe un conjunto mínimo de datos. Lo que existe es un conjunto de datos tal que permite la continuidad del proceso o la continuidad asistencial. Si saco un dato y no tengo continuidad del proceso, entonces ese dato tiene que estar. Si alguien me pide un dato y ese dato, cuando lo saco, mantiene la continuidad del proceso, o lo elimino o eventualmente lo dejo como optativo. Y de esos datos, ese conjunto de datos, debo caracterizarlos y llamar modelo lógico. Y eso implica tener una cosa como esta, obviamente varía. Este es el modelo que ocupamos nosotros aquí en Chile, pero varía. En el cual uno tiene una característica informática de cada uno de los datos que clínica, administrativa, financieramente hacían sentido en el sistema de salud. En este caso de uso. Pero para nosotros ahora eso toma sentido informático.
O sea, caractericé cada dato y dije en qué caso de uso pertenecía. Para finalmente armar, para cada caso de uso, el cómo son las transacciones. O sea, defino la naturaleza de esas transacciones y eventualmente sus operaciones. Y si tengo todo eso, entonces ahora yo puedo definitivamente entregarle esos insumos que serían el monológico bien probado y aprobado, porque este Excel que recién acabo de mostrar acá es fácil de modificar. Lo puedo iterar 1500 veces. ¿Cuánto me debo demorar acá? Todo lo que sea necesario. Porque créanme que si esto lo iteran muchas veces y se toman tiempo, pero queda bueno, el desarrollo de la guía de implementación es mucho más rápido y es mucho más barato. Y la implementación que se basa en esa guía no va a tener errores, por lo demás. Entonces, le he entregado como insumo el profiler, monológico bien probado y ya probado, los casos de uso con sus actores y transacciones. O sea, con estos insumos se puede hacer una guía de implementación bien hecha. De hecho, la máxima de una guía de implementación es que si quien la lee, el que va a implementar, ¿no es cierto?, es un experto en el estándar y sabe leer guías de implementación, no me debería jamás contactar para preguntarme algo. Si por alguna razón el que va a implementar lee la guía de implementación y queda con dudas y me tiene que preguntar, es porque la guía está mal hecha. Le faltó algo. Estuvo mal desarrollado el modelo que recién les acabo de explicar. Bien, esa es la parte técnica. Ahora, la pregunta es, ¿y con eso me basta para hacer un buen proyecto de informática en salud interoperable? Y la respuesta es no, es obvio que faltan pasos. Falta la implementación del proyecto, el pilotaje del proyecto, el corregir las guías de implementación, el balotear las guías de implementación, el hacer un seguimiento del proyecto y capacitar, sin duda alguna. Pero eso está relacionado con que yo tengo una buena capacidad de gobernanza de ese proyecto. De aquí es donde se cae el 50% de los proyectos. Aquí es donde fracasa. ¿Por qué razón? Y esto yo lo digo por la experiencia. Cuando uno anda un proyecto de interoperabilidad que está firmando una guía de implementación, debe consolidar un equipo pequeño que sea el que gobierne el proyecto. Y aquí puede variar. Yo planteo lo siguiente: debe haber un líder, muy líder. Tiene que haber un par de profilers metidos acá adentro. Tiene que haber un experto en terminología. Tiene que haber alguien clínico, que puede ser experto en terminología incluido. Y tiene que haber algún experto en el negocio en particular. Estamos haciendo una guía para que si lo agenda, tiene que haber la atención primaria, tiene que haber un experto en ese negocio en particular. Este grupo debe interactuar para lograr conseguir lo que recién acabo de mostrarles técnicamente con dos grupos de trabajo. Los primeros son los grupos de trabajo naturales del proceso. Estoy, por ejemplo, interoperando un proceso de urgencia, entonces debo armar grupos de urgenciólogos y de personas asociadas a la atención de urgencia. Ellos me dan, ayudan a levantar el proceso, a determinar el conjunto de datos, a modelar los datos. Me van a seguramente entregar más datos de lo que yo requiero o dar más reglas de las que yo quiero. Pero este grupo tiene que filtrar. Esa es la misión de este grupo. Este grupo no está para tomar información y llevarla a la guía de implementación. Está para filtrar, para tomar una razón de lo que como objetivo ellos saben que se desea en el proyecto. El segundo grupo, hasta mucho en el gobierno, son aquellas unidades, especialmente del gobierno, que les interesa que el proyecto se ejecute. Y este es el grupo más riesgoso, porque este grupo es típico. Cuando uno ordena, por ejemplo, no sé, la cocina, y dice, oye, ¿y esto? Hace harto rato que no lo ocupamos. No, dejémoslo guardado por si acaso. El por si acaso es un dato que posiblemente no quieres sacar. Y ese dato abulta tu guía de implementación, la complejiza y complejiza la implementación. Entonces, aquí estos grupos que te van a ayudar a embarcar como colaboración lo que hay que hacer, a entregarte los requerimientos del proyecto, las solicitudes de datos que se van a usar. Por lo común te van a pedir más de lo que se necesita por si acaso, porque este es un proyecto que ellos no han visto antes y quieren ocuparlo, para tener datos por si acaso. Por consiguiente, una vez más, este equipo tiene que ser capaz de filtrar. Y esto es re complicado, porque estamos hablando de entre pares. Por lo tanto, el líder tiene que estar muy bien apoyado políticamente. Tiene que saber decirle a una unidad o el jefe de unidad, no, lo que usted me está pidiendo, no. 5 minutos, Eh, César. muy bien, estamos casi en el tiempo. Eh, si esto se cumple, o sea, si ese grupo consolidado es capaz de tomar requerimientos y adecuarlos o rechazar aquellos que no impactan en la guía de implementación, va a tener un buen proyecto. Si no tienes apoyo político y se le filtra todo, he visto muchos casos en los cuales pasa eso, lo que armamos es una guía de implementación con un montón de cosas que no se necesitan y complejizan todo el proceso posterior. Pero si eso se cumple, tendríamos entonces una guía de implementación que técnicamente ya les mostré cómo se desarrolla y que además tuvo una muy buena convivencia para poder sacar las reglas
y lo que queremos de esa implementación posterior. Así que la implementación está bien desarrollada y es madura. Y obviamente que este equipo después tendrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder dar un seguimiento al desarrollo y pilotaje de los proyectos que se implementan a raíz de la guía de implementación que uno desarrolló. Si no se cumple esto, insisto, si no hay una fuerza política, un empoderamiento político de este equipo de trabajo, lo que va a pasar es que va a tener una guía que tenga todo lo que se le pidió. Y en la vida hay que saber decir que no. Y terminamos teniendo guías Frankenstein, que créanme que yo he visto millones y posiblemente ustedes también, que contienen todo. De hecho, casos de uso mezclados, guías que abordan lo administrativo, lo financiero, lo clínico en la misma guía. Cuando si yo divido en muchos casos esos casos, yo voy a tener unas guías más sencillas, no una, dos guías, tres guías, mucho más sencillas, pero mucho más fáciles de implementar. O sea, todos ganamos. Saber decir que no es importante en estos proyectos. Pero vuelvo a repetir, lo que tiene como, como fundamento esto es que obviamente tiene que haber una fuerza política de parte de ese equipo de trabajo. Tiene que estar empoderado. Bueno, y todo lo anterior conduce obviamente a un buen modelo, a tener, así tenemos un orden y gobernanza, evita que perdamos el tiempo y aquí no nos sobra el tiempo, tener objetivos claros y armar unas buenas guías de implementación, que son las reglas técnicas finalmente. Eh, pero obviamente que esto se consigue después de muchas iteraciones también, ya que son bien agotadoras, pero son parte de lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo. Muchas gracias.